Siempre es un gozo saber que terminamos un libro e iniciamos un nuevo estudio. Como le estaba diciendo, vamos a dar inicio a partir de este jueves a una serie llamada La Teología de la Iglesia. Consideramos de extrema importancia saber que el hecho de ser iglesia va mucho más allá de solo venir a sentarnos los días de reunión, tener un tiempo de comunión después del culto y retirarnos a nuestros hogares como si solamente cubrimos un tiempo en nuestra agenda. La Biblia tiene un concepto muy diferente acerca de lo que la iglesia es y debe ser, está llamada a ser y lo que representa mientras está en este mundo, porque está apuntando a lo que va a ser durante la eternidad. Muchos de nosotros tal vez venimos con un concepto de iglesia muy superficial, solo conocemos como la punta del iceberg del concepto de la iglesia. Ahora, la idea de todo esto es, hermanos, que usted comience a entender, a razonar, a comprender que la iglesia es mucho más que solamente venirnos a reunir, que es importante, pero es mucho más profundo de lo que nosotros pensamos y la escritura nos da un completo respaldo al respecto. Sin embargo, es necesario que empecemos desde lo más básico. Probablemente usted escuche conceptos en este estudio que usted ya había reforzado, pero que es importante volver a aprenderlo para tener las bases completamente claras. Le animo a partir de este jueves a que usted pueda estar trayendo con qué apuntar, porque a lo largo de todos estos estudios que mis hermanos y yo vamos a estar exponiendo las próximas semanas, hay preguntas intencionales, pero al mismo tiempo le animamos a que usted preste atención a que cualquier duda que usted tenga o algo que el Señor le ha dado para aportar a este tema, pueda anotarlo y guardarlo bien. Nos esperan un par de semanas más antes de las dinámicas que estamos haciendo los últimos jueves de cada mes que hemos denominado los jueves de coinonía. Esos espacios van a ser completamente intencionales para que todos nosotros podamos participar y abonar en este estudio, porque realmente nos interesa comenzar a tener esta función de iglesia bíblicamente hablando. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, de nuevo, le animo, hermano, traiga su Biblia, traiga donde apuntar cualquier duda que tenga, por más sencilla que usted pueda pretender que sea, anótela, reflexiónela durante la semana y cuando llegue el momento del jueves de coinonía, usted pueda tener lista esa pregunta, esa duda, porque esa es la idea, que nosotros no solamente vengamos a discutir teología, sino que realmente cómo usted como parte de la iglesia está aplicando la teología a su vida cotidiana y en las circunstancias que usted está atravesando o va a atravesar, ver qué circunstancias y cómo la teología realmente se vuelve más palpable conforme las pruebas nos van puliendo, nos vamos pareciendo más a la imagen de Cristo. Entonces, le pido por favor que nos lleven oración a cada uno de nosotros, no solamente por esta serie de jueves, sino la de los domingos que ya vamos a estar retomando Corintios. Nos espera una jornada bien bonita, así que yo le animo, hermano, una vez más y le voy a estar insistiendo con eso. Traiga donde apuntar, no solo venga a escuchar, y si solo viene a escuchar, dese la tarea de volver a verlo en las redes sociales, porque nos interesa que usted aprenda, que usted hable, que usted pregunte. Entonces, dicho sea de paso, este texto de Efesios, para ir entrando en materia, nos hace un recordatorio bastante interesante y quiero recalcar los últimos dos versículos que acabamos de leer, Efesios 1, 22 y 23. Viene hablando de una oración que Pablo viene haciendo por la iglesia en Éfeso y está describiéndonos cómo toda esta cristología que ya hemos visto en Colosenses la está describiendo cómo Cristo ha obrado en cuanto a su resurrección y cómo Él está sobre todas las cosas, sobre toda autoridad, sobre todo dominio. Pero es interesante la descripción que hace justo los dos versículos al final del capítulo 1. Dice que todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza, es decir, Dios otorgó a Cristo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Ojo con esto, a la iglesia.
El Señor ha tenido desde el principio un diseño para la iglesia, la cual es su cuerpo, dice el versículo 23, la plenitud de aquel. Y esto es bien interesante porque allá por el año 2012 más o menos, en el mes de enero, cuando las redes sociales apenas ganaban popularidad y estaban iniciando, recuerdo un video muy conocido que lo vi en inglés, pero estaba subtitulado, de un joven que se llamaba Jeff. Tiene un apellido muy extraño, pero en ese entonces este joven tenía 22 años, allá por el 2012. Y este joven publicó un video en YouTube que traducido al español se tituló ¿Por qué odio la religión pero amo a Jesús? Note este título porque esto fue chocante de entrada y es básicamente 5 minutos donde este joven de una manera poética, con rimas, etcétera, va su argumento de por qué él afirma esto, de por qué odio la religión, pero amo a Jesús. Y evidentemente su argumento hizo estallar el internet en aquel entonces a tal punto de que este joven llamó la atención de los medios de comunicación de Estados Unidos, la CNN, el Washington Post, la CBS y otros medios más. Y a partir de ahí hasta el día de hoy, usted puede buscar ese video que tiene hasta la fecha de este mensaje 35 millones de reproducciones. ¿Y por qué cree usted que le dieron tanta atención a este video, a este mensaje? Porque es interesante que para la sociedad actual, incluso la de ese entonces, la sociedad moderna, la espiritualidad es algo que llama la atención. Hablar de filosofía profunda, que usted llegue y reflexione sobre la vida y empiece a hablar el universo, el destino, el karma, que no sé qué, y todas estas cuestiones son lenguajes que se manejan hasta el día de hoy, incluso con los más jóvenes. Que ustedes empiezan a hablar de una manera bien profunda, más allá de lo cotidiano, teniendo una labia increíble, para resumírselo en el buen salvadoreño. Pero eso no quita la verdad de que la espiritualidad es algo que es popular. Usted ve a grandes líderes de diferentes religiones que tienen un discurso que es llamativo, que es espiritual a la luz de ellos. Empiezan a jugar con el interior del ser humano y cómo éste empieza a percibir todo lo que le pasa. A la gente le llama la atención eso porque quieren salir como de lo cotidiano, porque hay un vacío y eso ya lo hemos aprendido antes. El ser humano pecador nació, el ser humano que está sin Cristo ha nacido con un vacío que busca llenar con cualquier ídolo y eso solamente Dios lo puede complementar. Ahora bien, cuando a la gente usted le pregunta de cosas espirituales, de algo espiritual, de algo filosófico, de algo profundo, la gente le va a decir, wow, qué genial. Usted puede ver un montón de posts ahí hablando cualquier filosofía, cualquier razonamiento, cualquier pensamiento, y ahí va la gente a darle like. Pero usted empieza a hablar de religión específicamente, de la religión aquí, la religión allá. Eso no es tan popular ahora. O sea, hay un concepto de espiritualidad versus religión que muchachos como el de este video comenzaron a hacer tendencia a tal punto de que muchos youtubers salvadoreños muy populares en aquellos entonces hicieron su versión de ese video. Y ahí se formó la famosa frase de que Jesús no es religión, sino que Él es relación. Y comenzaron a satanizar el concepto de religión. Entonces, desde ese momento hasta el día de hoy, llamar religioso a alguien, llamar una persona que es adepto a una religión, para ellos es algo malo. Y a la luz de la Biblia, lo vamos a ver más adelante, que la Biblia llama religión a algo puro, a algo correcto. Santiago lo toca. A lo que yo voy es que la gente cuando escucha la palabra religión, se imaginan reglas, se imaginan dogmas, se imaginan sacerdotes, se imaginan instituciones, etcétera. Y para muchos, cuando el tema de la iglesia comienza a sonar, no llaman la atención. Es como, ya van a hablar estos de iglesia.
A la gente no le interesa muchas veces el tema de iglesia. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a una rutina de agenda donde solo vienen, se sientan, socializan y se van. Y así por 365 días, dependiendo de cuántas reuniones hayan en la semana. Y hay un patrón de rutina que muy involuntariamente podemos caer y no tenemos un concepto correcto de la iglesia. Queremos a Jesús, dicen ellos, pero no quieren las restricciones que vienen con él, porque Jesús tiene su ley, Jesús tiene sus reglas. Pero ¿sabe cuál ha sido el problema desde ese entonces? Que quieren separar a Jesús de la religión porque no quieren seguir reglas. Quieren vivir a Jesús, a hacer de este Jesús un ídolo. No es el Jesús de la Biblia, es un Jesús amoldado a su cultura, bajo sus criterios, un Jesús hippie que puede aceptar a cualquiera sin que su pecado sea destruido. Y es bien difícil enfrentarnos a esta situación porque incluso en las iglesias evangélicas se predica un Jesús que no es el de la Biblia. Es un ídolo parecido a Jesús. Y todo depende de cómo nosotros interpretemos a la luz de la Biblia el concepto de iglesia, porque a partir de ahí empezamos a entender a lo que se refiere tener una vida espiritual, el hecho de que yo realmente decir que soy una persona religiosa no es satánico. Y présteme atención porque a mucha gente le va a chocar esto, porque Jesús sí es relación y Jesús sí es religión. No podemos separar algo que la Biblia llama inseparable. Ahora bien, ¿por qué le digo esto de nuevo? Porque para muchas personas, si usted, hay muchas páginas de personas muy piadosas que han hecho encuestas a nivel latinoamericano de qué tan importante es para estas familias la iglesia. Y es triste darse cuenta que la estadística es un 67% mayor de desvalorizar a la iglesia. El mayor porcentaje de las familias latinoamericanas dicen que la iglesia ha perdido su camino, que se ha desentendido tanto de la comunidad como del mundo en el que vive, que se han vuelto irrelevantes, que pareciera que la comparan con un barco que se hunde y que la gente ya se está bajando, ya no le encuentran sentido a vivir un cristianismo. Para otro porcentaje de esta misma clase, el problema reside no tanto en la institución, sino en la gente que se congrega en estos lugares. La iglesia es un lugar lleno de hipócritas, de gente que se cree perfecta, de gente que es de mente cerrada, de gente que es muy prejuiciosa y que la iglesia por ende termina siendo aburrida. Y la gente se aferra a tradiciones porque eso es lo que se ha hecho por años y eso es lo que los hace sentir bien y cómodos y empujan a otros a través de una culpa legalista si no se adhieren a estas tradiciones. Empiezan a satanizar a todos aquellos que no se adhieren a estas tradiciones. ¿Se acuerda alguna vez que en 2 ocasiones, para ser más específico, en unos mensajes yo le hacía una pregunta? Muchos de aquí tenemos alguna objeción con la iglesia, eso no lo podemos negar. En algún punto hemos encontrado fallas en la iglesia local o en cualquier iglesia en la que hemos estado antes de Gracia y Verdad. Pero habiendo fallos en la iglesia y solo quedarnos a un nivel de expresar una inquietud, de solamente guardarme esta incomodidad o simplemente hacerme el desentendido, me hizo inclinarle en algún punto la siguiente pregunta, y es que sí, usted tiene una expectativa de la iglesia, hermano, pero imagínese si todos los miembros de Gracia y Verdad fueran como usted, ¿cómo sería la iglesia? Si la respuesta a usted le alivia, gloria a Dios. Pero si la respuesta a usted le preocupa, entonces usted no ha entendido lo que es la iglesia. Pregunto de nuevo, si todos los miembros de Gracia y Verdad fueran como usted, ¿cómo sería la iglesia? Y algo que quiero hacer entre paréntesis con esto
Es que no nos interesa correr porque realmente nos interesa que entienda despacio, no nos interesa ir rápido, sino que vamos de a poco porque es importante, hermanos, volver a darle el valor bíblico a la iglesia que Dios le da. Entonces la pregunta es, ¿qué tan importante es la iglesia o qué tan importante debería de ser la iglesia? Al final todo esto se trata de Jesús, ¿no? Hubo un año en gracia y verdad que ese era nuestro lema, que todo se trata de Jesús. Entonces, imagínese usted como aquel peregrino del libro que va en camino a la eternidad, pero lleva su carga. A veces hay cargas de más que el Señor no le ha llamado a usted que cargue. Y hay un punto en el camino donde usted tiene que pararse un momento y examinar qué cargas son las que realmente tiene que llevar en camino a la eternidad. Cuando yo escuchaba a este video y parecía bien profundo y bien correcto y bien poético y bien a la moda, no me gusta la religión, pero yo amo a Jesús. Y basado en ese argumento, no es de extrañar la popularidad que tuvo hasta el día de hoy, pero es verdad. ¿Es posible hacer una separación de la religión con Jesús, con la relación? ¿Puedo decir que la experiencia que alguien me cuente a mí me va a hacer sentir que la iglesia es irrelevante? Que usted me diga, no, no vale la pena la iglesia. ¿Tiene peso ese argumento? ¿Puedo basar en la experiencia de alguien más mi percepción de la iglesia? O sea, quiero que de verdad piensen esto, porque los cristianos quieren estar bien con Dios, pero quieren desestimar a la iglesia. Quieren a Jesús, pero no quieren comprometerse en una iglesia. Quieren presumirle al mundo que creen en Cristo, pero no están dispuestos a someterse a un liderazgo, a una membresía, a aguantar a otros pecadores iguales o peores que ellos. Hermano, la sociedad tiene un grave problema de querer separar a Jesús mismo de la iglesia, cuando vemos a la luz de la palabra que en ningún momento hay una separación. La figura del matrimonio es usada para afirmar la unión de Cristo y la iglesia. Y ese es un vínculo bastante fuerte, y los hermanos que están casados y los que aspiran a casarse me van a entender. Para que la misma Biblia compare con un matrimonio el amor de Cristo por la iglesia, es porque no puede haber una separación, hermanos. No puede haber una separación. Entonces, es verdad lo que le estaba diciendo anteriormente. Entonces, quiero ir despacio respondiendo estas preguntas, porque para iniciar la base de todo esto, tenemos que pensar de forma muy cuidadosa, hermanos, acerca de lo que la Biblia misma nos dice referente a la iglesia. Y es por ello que esta serie le hemos titulado La teología de la iglesia. Porque lo que vamos a encontrar, en lugar de ser opcional, la iglesia es clave. La iglesia es fundamental en el plan del Señor. Lejos de ser algo que solamente está reservado para los eruditos en un seminario, la teología de los asuntos de la iglesia es para ustedes, es para mí. Esto nos compete a nosotros, porque Dios nos ha revelado estas cuestiones. Entonces, hay que empezar por la parte fundamental, y es: ¿qué es la iglesia? Ahora, quiero que vea esto, porque si no sabemos lo que estamos construyendo en ese sentido, vamos a meternos en un gran problema. Porque las definiciones son importantes y a muchos no les gusta esto, pero hermano, es necesario que estas definiciones ustedes y yo las tengamos claras. Porque a partir de ahí vamos a trabajar con definiciones y vamos a estar viendo temas como la membresía de la iglesia, la disciplina, las ordenanzas. Y si estos asuntos le competen a una iglesia saludable, entonces tiene sentido que aquellos miembros que pertenecen a una iglesia le interesan estas cosas.
Y por eso incluso el tema del gobierno de la iglesia es algo importante que tocar. Los roles que la congregación y los líderes tienen es algo importante que tenemos que saber. En todas estas cosas no nos interesa, decía un teólogo y me gustó esto. No estamos tan preocupados por lo que el último libro con la última idea que le ha funcionado a un montón de iglesias para crecer en números traiga, sino que queremos saber la opinión de Dios basada en su palabra y cómo hay que organizar nuestras vidas en conjunto. Si usted pretende ser iglesia como llanero solitario, usted no ha entendido qué es la iglesia. Ahora bien, de nuevo, voy despacio con esto. Ahora quiero que piense y suponga que usted se va de viaje, por ejemplo, a Guatemala, en uno de esos famosos autobuses de 2 plantas. Usted va cómodo, usted va confiado, usted va, una vez que el bus ya arrancó, usted va seguro de que va a llegar porque va en calle recta. Pero de repente usted se da cuenta de que el conductor cerca de su asiento está viendo un tutorial de cómo manejar un bus de 2 plantas para un viaje largo. Ahora, ¿qué le va a provocar eso a usted? Que esa persona no está preparada. Y ojo, es probable que esta persona adquiera los conocimientos que busca aprender en ese momento. Sí, él empieza a meter en su cabeza todo lo que está viendo, pero el tipo nunca había hecho un viaje manejando un bus de 2 plantas en un viaje largo. Y de una manera muy similar, hermanos, muchas veces estamos nosotros tan ansiosos por empezar a trabajar, a meternos conocimiento de tanta teología para trabajar en una iglesia y nos emocionamos y nos saltamos detalles tan minúsculos que están en el camino, pero que obviamos muchas veces. ¿Por qué? Porque queremos ir rápido, queremos llegar o queremos ser maduros ya, queremos ser más parecidos a Cristo ya. Espero yo que ese sea su anhelo de entrada. Porque si usted no le está interesando nada de esto, hermano, por favor, le animo a que usted le pida perdón al Señor. Porque nos compete y nos interesa ser iglesia. De nuevo, las definiciones son importantes. Ahora, así como estoy seguro que este conductor era su anhelo y su deseo conocer el plan de cómo se maneja correctamente un bus de 2 plantas, para nosotros es importante considerar la definición de la iglesia para poder tener un punto de partida. Solo para que usted tenga una estadística, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento aparece más de 100 veces. No es un juego, no es solamente algo pasajero. Entonces, pero antes de lograr definir qué es una iglesia, yo quiero que trabajemos en el concepto de lo que no es una iglesia. Y quiero comenzar con este primer punto. Lo que no es la iglesia. Ahora bien, una iglesia, hermanos, no es un edificio. Parece risible, pero mucha gente le enamoran los diseños arquitectónicos de las iglesias, y no les miento, hay construcciones muy maravillosas en muchos lugares del mundo con iglesias preciosas. Usted puede ver todos esos paisajes en otros países o aquí en la capital y decir, qué bonita esta iglesia. Pero la idea del Nuevo Testamento no es esa, hermanos. O sea, el edificio puede quemarse de la noche a la mañana, pero la iglesia seguiría existiendo. ¿Me entienden? Quiero que me acompañe un momento a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Es interesante la manera en la que Pablo se está dirigiendo ya en la última porción a los romanos. Romanos capítulo 16, versículos del 3 al 5. Romanos 16, del 3 al 5 dice: saluden a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Versículo 5, saluden también a la iglesia que está en su casa.
Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Para Pablo, Pablo puede ser capaz de saludar a la iglesia que se reunía en la casa de Priscila y Aquila. ¿Por qué? Porque el edificio en sí, la casa, no era la iglesia, sino las personas que se estaban reuniendo. Ahora, la iglesia, la palabra iglesia del Nuevo Testamento viene de eclesía, que significa reunión o significa asamblea. Entonces, la iglesia fundamentalmente es un conjunto de personas. La iglesia al final no es un edificio, son las personas. Entonces, pensemos en otra cuestión. Si pensamos en un grupo al azar de amigos cristianos que se juntan para ver un partido de fútbol, ¿hace eso que sean una iglesia? Un grupo de amigos cristianos que se juntan para ver fútbol. No, la iglesia es una asamblea, es decir, la iglesia no es simplemente un grupo al azar de cristianos, sino que es una asamblea. ¿Por qué? Porque si usted pretende ser una iglesia con sus amigos, con el grupito, si con el grupito que usted ve los partidos de fútbol pretende hacer una iglesia, no es a su manera, no es según su criterio, no es porque fulano, sutano y mengano se pusieron de acuerdo. Hay ordenanzas que Dios ha establecido, hay requisitos que Dios ha establecido en su palabra. ¿Cómo pretende usted que Pablo estaba haciendo las iglesias como los hacía? Algo bien interesante, porque la gente piensa que Pablo llegaba, predicaba, señalaba dos pelones y vaya, ustedes háganse cargo y vean qué hacen. Muchos piensan así, ya tienen años en las iglesias. La manera de hacer iglesia, hermano, no es así. Sí, fácil es jalarme a 10 pelones y decirle, vénganse, vamos a hacer un culto en mi casa. Pero no es eso. Ahora, una vez definido lo que no es una iglesia, porque esos son los conceptos quizás más risibles, pero hermano, hay que definirlo bien, eso no es iglesia. Ahora, hay dos conceptos de iglesia que yo quiero que entendamos bien, lo que sí es la iglesia. Ahora bien, primero hay que definir el concepto de la iglesia universal, que es una manera básicamente de referirse. Y aquí sí quiero que preste atención. La Iglesia Universal se refiere a todos los cristianos verdaderos de todos los tiempos, es decir, de todas las épocas y de todos los lugares. Esa es la Iglesia Universal, todos los creyentes genuinos de todos los tiempos y de todos los lugares. Es verdad, no podemos ver quiénes son en realidad en su totalidad la Iglesia Universal hoy, pero Dios sí, y con eso es suficiente. Y un día, según la escritura, la iglesia universal se va a juntar en un solo lugar, dice, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, y juntos van a exaltar al Señor por la eternidad. Ahora, présteme atención, porque hay veces que en el Nuevo Testamento se usa la palabra iglesia en este sentido universal. Cuando la Biblia menciona la palabra iglesia y dependiendo del contexto que usted está leyendo, puede referirse a la iglesia universal o a la iglesia local. Por ejemplo, regrese ahí a Efesios 1, que es el pasaje que estábamos leyendo al inicio. 1:23, perdón, 1:22 y 23. Dice, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pregunto, ¿Dios dio a Cristo como cabeza a la iglesia de Éfeso nada más? No, ese es el contexto, no ese es el sentido. Está hablando de la iglesia universal. Dios nos dio a Cristo como cabeza de la iglesia universal, de todos aquellos que iban a conformar este grupo de creyentes, tanto en pasado como en presente, como en futuro. Mire qué precioso es el plan de Dios. No solo se está limitando a la iglesia de Éfeso,
Pero la mayoría de referencias sí, evidentemente tienen su contexto. Pablo lo dice a todos los santos que están en Corinto, a todos los santos que están en Colosas, a todos los santos que están en Galacia y así. Pero hay un sentido, evidentemente, cuando se estudia en su contexto, que hay una aplicación para la iglesia universal. Porque no tiene chiste que todo lo que vemos en los estudios que hemos visto a las iglesias que escriben se limiten solo a aquellas iglesias que existieron alguna vez. ¿Sí me va entendiendo la idea? Entonces, cuando usted vea esto, tenga en cuenta esa definición de la iglesia universal. Ahora, sí, claro, hay referencias a la iglesia local y ya mencionamos antes que la iglesia no es en sí un edificio, sino que se está refiriendo a las personas, o sea, una asamblea. Pero es mucho más que una asamblea en ese sentido. Ahora, ¿cómo podemos exponer un concepto más claro y útil de la iglesia local? Bueno, quiero que veamos este concepto de la iglesia local. Probablemente le va a parecer un poquito largo, pero quiero que le vaya prestando atención a este concepto de iglesia local y lo vaya leyendo conmigo. Una iglesia local, y présteme atención, porque a partir de este concepto es que nosotros vamos a ir desglosando todos estos estudios que vienen. Una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del evangelio y de las ordenanzas del mismo, es decir, del mismo evangelio. Toda esta definición probablemente le parezca larga, pero conforme vayamos estudiándolo usted se le va a quedar, lo va a entender y hasta lo va a poder explicar en sus propias palabras. Esa es la aspiración y esa es nuestra oración. Entonces, quiero que le preste un momento, la atención un momento a esa parte donde dice respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino. ¿Qué tiene que ver el reino de Dios con la iglesia local? Hermano, un montón, un montón. El reino de Dios, hermanos, es un tema tan importante en el Nuevo Testamento y en particular en los evangelios. Ahora, cuando usted lea en los evangelios el término el reino de Dios o el reino de los cielos, principalmente creo que en Mateo y en otras partes de los evangelios, hay una manera en la que usted puede pensar referente al reino de Dios. Y es que el reino de Dios se puede definir como el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Présteme atención y vamos a hacer una pequeña práctica. Váyase a Mateo capítulo 5, versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3. Tenga en cuenta este concepto del reino de Dios o el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 3. El famoso sermón del monte. Preste atención y amarre esta definición cuando usted lea el reino de los cielos o el reino de Dios. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Estos pobres en espíritu son los que conforman el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. Váyase más adelantito al versículo 10. Dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Interesante. Hoy váyase un poquito más adelante al capítulo 13, versículo 11 de Mateo. Mateo capítulo 13, versículo 11. Y encuéntrele el sentido a todo lo que Jesús está diciendo en sus parábolas. Por eso que quiero que vayamos saltando un poquito. Mateo capítulo 13, versículo 11. Dice, Jesús les respondió, hablando él de propósito de por qué decía las cosas en parábolas. Porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Hoy en el capítulo 13, esto es una muletilla increíble.
Vaya al versículo 19 del capítulo 13. Dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Váyase más adelantito al versículo 24. Dice, Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 31. Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Versículo 31. Otra es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Versículo 33. Mire qué interesante esto. Les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas, 39 litros, de harina hasta que todo quedó fermentado. Y mi favorito aquí es el 44, versículo 44. Presta atención a esto. Versículo 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. De la misma manera, hermano, a lo largo de Mateo y los otros evangelios, usted va a ver esa muletilla del reino de los cielos que implica al pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Y particularmente los versículos 44 al 46 dan una preciosa comparación de la perla del gran precio y del tesoro escondido. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende el valor del reino de Dios, y que su pueblo es parte de ese reino, usted está dispuesto a sacrificar cualquier cosa con tal de que usted aporte, aspire y sea parte de este reino. Ojo, si usted ha entendido la preciosa joya de gran precio que es este evangelio y cómo usted está cambiándole la vida y está haciéndole más semejante a Cristo y le ha sostenido en pruebas difíciles, usted debería estar dispuesto a sacrificar lo que sea necesario para que usted valore la iglesia como Cristo la valora. El reino de Dios tiene mucho que ver. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, eso es el corazón de la definición de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando lo ponemos de esa manera, es otra forma de decir el tema de la adoración. Es decir, hermanos, la iglesia al fin y al cabo existe para el culto al Señor. Y no quiero que le horrorice esa palabra, porque está bien usada. Cuando ustedes y yo nos reunimos aquí es para rendirle adoración al Señor, es parte de un culto, es parte de un acto genuino y razonable que ustedes y yo venimos a hacer, no solamente al cantar, desde el momento en el que usted se levanta o en la tarde dispone su tiempo, por más reventado que venga usted del trabajo, de su familia o de cualquier quehacer, pero usted dispone con conocimiento venir acá y sabe a lo que viene. Eso es parte de la adoración que usted le da al Señor. Me encantó aquella lección que aprendimos acá, que incluso desde el sábado yo dispongo mi corazón a preparar todas mis cosas porque sé que el domingo es el día del Señor. Voy a disponerme junto con mis hermanos a adorar al Señor. Se da cuenta cuando hay un concepto correcto de la iglesia. Es otra manera de llamar la adoración, hermanos. La pregunta entonces es, ¿cómo adoramos a Dios en la iglesia local? Bueno, eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en este estudio. Ahora, el siguiente punto que yo quiero tocar, ahora que hemos visto estas definiciones, es una afirmación clara respecto a que la iglesia está llamada, o dicho de una mejor manera,
la iglesia muestra, y lo digo en tiempo presente y de una manera con autoridad, la iglesia al menos muestra la imagen de Dios, o está llamada, o debería de mostrar la imagen de Dios. Pero la realidad de la iglesia es que la iglesia muestra la imagen de Dios. Ahora, para ver de qué manera esto sucede, quiero que vayamos haciendo un repaso a través de la Biblia y de la historia de esta, para ver la forma en que la imagen de Dios se ha ido reflejando, porque eso es importante. Quiero que vaya entendiendo algo. El Señor desde el principio ha buscado reflejar su gloria para que Él sea exaltado por ello. Eso es muy interesante, porque a través de diferentes imágenes, Él ha buscado mostrarse, revelarse. Con esto no quiero ir corriendo de nuevo. Ahora, entendiendo que la iglesia muestra la imagen de Dios, quiero que hagamos en primer lugar la creación. En primer lugar, la creación. ¿Cómo así? Váyase conmigo a Génesis capítulo 1, un pasaje muy conocido. Génesis capítulo 1. Claro, Dios hace la creación, la tierra estaba desordenada, el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Pero es interesante lo que vemos en el versículo 26. Si seguimos la línea de todo lo que hemos venido leyendo en el capítulo 1 de Génesis, porque yo estoy seguro que usted ya lo ha leído en alguna ocasión, figúrese que cada manzana sigue el patrón y el modelo de una manzana, porque así Dios lo creó. Cada animal, cada caballo, cada cebra sigue el patrón y el diseño de un caballo y de una cebra. Ahora, teniendo esto en cuenta, lea el versículo 26 conmigo. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué puede usted percibir acá en este texto? Me encanta cómo lo dice un teólogo. Nosotros tenemos el patrón y el modelo divino. Tenemos el modelo de Dios. Está aquí, Génesis 1:26. De entrada, la Trinidad dispuso a crear al hombre a su imagen y semejanza. Hermanos, nosotros como creación de Dios representamos de manera única al Señor. Y eso es interesante, porque usted se pone a pensar cuando Jesús dice en Mateo que usted tiene que amar a su prójimo, incluso orar por aquellos que lo persiguen y lo odian. ¿Por qué? Porque a la larga es un ser humano, es una creación de Dios. ¿Por qué? Porque es un representante de Dios, porque sigue el patrón del Señor, el modelo establecido por Él. Si usted lo piensa de esa manera, si el ser humano tuviera el concepto correcto, trataría de una manera bien diferente a sus prójimos. Ahora, número dos, la caída. Ya vimos la creación. Número dos, la caída. Váyase un momentito más a Génesis 3. Para resumírselo de manera breve, básicamente el hombre y la mujer deciden no representar el gobierno de Dios, la imagen de Dios. Buscaron representar su propia imagen. Desde el momento en el que Satanás viene y empieza a manipular el discurso que ya Dios les había dicho, ojo, porque Satanás les está diciendo, la serpiente les está diciendo, con que Dios les ha dicho este patrón, les ha dado este molde, les ha dicho este diseño. Pero ustedes pueden
pueden hacer el suyo, ¿saben? Ustedes pueden hacer su propio diseño, pueden hacer su propio gobierno. Básicamente van a ser iguales a Dios. ¿No le parece llamativo eso? Ese fue el discurso de la serpiente. Y ya sabemos que cedieron ante ese discurso. Y si lo vemos en ese sentido, el ser humano buscó representar su propia imagen, su propio gobierno, su propia agenda. Y desde ese momento, cada ser humano que hasta el día de hoy nace en pecado, nace contaminado producto de seguir ese patrón, ese diseño. ¿Por qué? Porque hemos quebrantado la ley de Dios, hemos quebrantado su diseño y hemos nacido corruptos. El ser humano ha nacido en esa condición. Quiero que lo entienda bien, porque quiero que se vea en ese sentido, siendo creación de Dios, la idea es que fuéramos espejos, si lo ve de esa manera, que pudiéramos reflejar de una manera nítida la gloria de Dios, porque seguíamos en teoría su patrón, pero desde el momento en el que el ser humano cae en pecado, ese espejo se distorsiona, no es un reflejo nítido, ahora es un reflejo doblado, si quiere verlo de esa manera. Ya no puede representar a Dios de la misma manera. Hay una imagen distorsionada de Dios en la creación por culpa del pecado. Por eso es que ahora como creyentes en Cristo, buscamos ser como Cristo. Ya vamos a llegar a ese punto. Porque por consecuencia de pecado, el ser humano ahora retrata una falsa imagen de Dios. Hasta niegan su propio origen. Usted lo puede ver. O sea, les parece ridículo decir que un ser superior a ellos los creó. Prefieren decir que la nada los creó. Date cuenta de lo ilógico que eso suena. Número 3, Israel. Es interesante esto. Ya vimos la creación, ya vimos la caída. Ahora, ¿qué pasa con Israel? Quiero que entienda algo. Dios en su misericordia tenía un plan para salvar y utilizar a un grupo de personas para lograr el propósito que le mencionaba al inicio, que era mostrar su gloria. Ahora quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4. Recuerda, hermano, si usted tiene alguna duda, algo no le quedó claro, por favor, anótelo. Esto le va a servir. Nos interesa que usted realmente entienda esto, que estos conceptos sean claros y entendibles para usted. Éxodo capítulo 4. ¿Qué tiene que ver Israel con esto? Ya lo vamos a ver. Éxodo 4, versículo 22. Mira qué interesante esto, hermano. Éxodo 4, 22. Bueno, desde el 21. Dice, y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Versículo 22, entonces le dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Versículo 23, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir, por tanto mataré a tu hijo, tu primogénito. ¿Por qué Dios llama a Israel su hijo? ¿Por qué la figura del hijo? ¿Sabe por qué? Porque los hijos se parecen a sus padres. Ese es el modelo. Es decir, los hijos reflejan o representan la imagen de sus padres. Por eso es que existe ese famoso dicho de que mientras más se parece el hijo a un padre es porque el padre lo negó. Uno a veces puede darse cuenta de que fulano es hijo de sutano por el parecido increíble. ¿Por qué? Porque la imagen de este hijo representa también a la de su papá, que es innegable la relación, es innegable el vínculo.
Ahora, si lo trasladamos a Israel, el propósito era ese. ¿Por qué cree usted que los 10 mandamientos fueron dados a este hijo llamado Israel y están relacionados con la imagen del hijo de su padre? Recapitulando un poco acerca de los 10 mandamientos. No tendrás dioses, otros dioses delante de mí. No harás una imagen de Dios. Eso es básicamente lo que, parafraseando, Dios les estaba diciendo. Ustedes tienen que actuar de una manera que refleje mi carácter, que refleje mi imagen. Eso es lo que Dios estaba intencionalmente dando acerca de los 10 mandamientos. Quería reflejar su gloria en este hijo. Eso era lo que Dios estaba diciéndoles. Y si este hijo iba en pos de otras imágenes y fallaba en mostrar la imagen de Dios, él iba a ser expulsado de la tierra que se le había prometido, lo cual, como ya sabemos, es exactamente lo que pasó. Y así pasaron los tiempos de los jueces, un libro bastante perturbador. Si usted puede ver las imágenes de cómo las personas pecadoras, sin regirse bajo ningún gobierno humano y mucho menos un gobierno teocrático, pueden ser capaces de hacer. Y así vinieron los reyes, Israel quería ser como las demás naciones, el Señor les permite esto, Israel tiene rey tras otro, tras otro, tras otro, Israel va tras, va tras otros ídolos y Dios manda profetas en su misericordia y al final Dios dice, no, esta nación como juicio te va a llevar cautivo. Y vemos todo el suceso que quedó grabado en la historia del cautiverio de Israel. Y aún en ese cautiverio Dios tuvo la misericordia de mandar profetas que iban a anunciar a alguien que sí iba a cumplir el propósito de que su imagen fuera mostrada a la humanidad. Ya vimos la creación, ya vimos la caída, ya vimos Israel y hoy vamos a Cristo. No se extraña, hermanos, si de repente, por razones de tiempo, lo vamos a dejar porque para poder desarrollarlo la otra semana, porque es interesante esto realmente. Espero yo y oro por ello que usted esté aprendiendo, que usted vaya notando, que usted vuelva al ver este video para que usted haga sus preguntas. Nos interesa esto. Ahora, ¿qué pasa con Cristo? Váyase a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Precioso esto. Un pasaje también muy conocido, de un suceso también conocido. Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17. La historia y el contexto es cuando Jesús es bautizado. Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17. Dice la palabra, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. La Reina Valera dice el que en quien tengo complacencia. Subraye esa palabra. Lo que dice el Padre desde el cielo, tú eres mi hijo, en quien tengo complacencia, en quien me he complacido. Esto es una clara referencia a Isaías 42:1. Quiero que también lo busque. Isaías 42:1. Es interesante que el profeta Isaías ya estaba anunciando esto, inspirado por el Espíritu Santo. Isaías capítulo 42, versículo 1. Este es mi hijo amado. Isaías 42:1. La promesa de Dios de un siervo perfecto. Isaías 42:1 dice, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él y él traerá justicia a las naciones. ¿De quién cree usted que está hablando esta profecía? Vuelva a Mateo.
preciosa la armonía de las Escrituras. Ahora, lo que Dios tanto buscaba reflejar que no funcionó con Israel, ahora en Cristo se estaba mostrando. ¿Cómo así? Ahora en Jesús tenemos al Hijo perfecto que satisface perfectamente a su Padre, quien perfectamente refleja al Padre. De hecho, en Juan 14:9 dice que el que me ha visto al Padre. O dicho de forma de un refrán, de tal palo, tal astilla. Y es interesante cómo la Biblia describe a Jesús bajo esta profecía, en quien se complace el Señor. Ahora, teniendo en cuenta que Cristo es el reflejo, es el hombre perfecto que fue el ejemplo de lo que el espejo, si lo vemos de esa manera, debía ser. Esa es la expectativa del hombre. Quiero que vaya conmigo a Colosenses 1:15, ya vamos a ir aterrizando en ello. Colosenses capítulo 1, versículo 15, un texto que ya estudiamos, un texto precioso. Colosenses capítulo 1, versículo 15, hablando de Cristo. ¿Qué dice de Cristo? Dice Colosenses 1:15, Él es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible, es decir, como a Dios nadie le ha visto jamás, tenemos una imagen clara y representada a la perfección en Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esa palabra primogénito habla de una preeminencia, de alguien superior, alguien que está por encima de todas las cosas. Hoy váyase más adelantito a Hebreos capítulo 1, otro texto preciosamente cristocéntrico. Hebreos capítulo del 1 hasta el 3. Miren lo que aparece mencionado sobre Jesús en el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Versículo 3, y presta atención. Él, refiriéndose a Cristo, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Esta palabra en la Biblia de las Américas que aparece como expresión en el griego es representación, es decir, Cristo es la representación exacta de la naturaleza de Dios y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Hermanos, esto es precioso. De hecho, la Reina Valera dice que Él es la imagen misma de su sustancia. En Cristo está un hombre que ahora refleja perfectamente a Dios a todos nosotros y nos deja el modelo y el ejemplo perfecto de lo que un cristiano verdadero anhela y aspira a ser. Eso es precioso. Hermano, todo este contenido teológico no es solo para que usted me diga amén cuando usted lo escuche. Cuando usted medita sobre esto y en quién es Cristo, en lo inmenso que es Él y todo lo que implicó que Él fuera la imagen del Señor, esto debe no solamente asombrarnos, sino realmente a encontrar nuestra identidad en Él. Hermanos, muchas veces las circunstancias, las pruebas, las limitantes que Dios en su soberanía y providencia permite, donde Él nos encierra y nos topa el cerco, donde realmente no hayamos más que hacer y tenemos fuera de control todas las cosas, porque nos gusta tener el control cuando nunca lo hemos tenido, y estamos en ese punto al borde del colapso. La gente se preocupa, la gente se entristece, la gente se frustra. ¿Sabe por qué? Porque la identidad está en las cosas exteriores. Muchas veces nuestra identidad está en aquellas cosas que nos faltan.
y empiezas a razonar como lo decía el pastor Mario el domingo, buscamos completar la frase, mi vida sería más feliz, más satisfactoria si yo tuviera esto, si yo fuera así, si yo tuviera esta familia, si yo tuviera este trabajo, si yo tuviera esta relación. Cuando tu identidad a la luz de quién es Cristo debería de estar en Él. Cuando te das cuenta de eso, hermano, ninguna prueba, nada terrenal en este mundo te va a satisfacer de la manera en la que Cristo únicamente lo ha hecho. Como la teología sí aplica en tu vida cotidiana cuando te ves afligido. Esto es más allá de poesía bíblica. Hermano, cuando tú meditas en esto, encontrás tu identidad en este Jesús. Entonces te animás a hacer iglesia y quieres honrar a este Cristo que es la representación perfecta a la que tú aspiras a ser, a la que yo aspiro a ser. Porque en la eternidad vamos a ser como Él, vamos a tener cuerpos glorificados. No es que vamos a ser dioses, sino que vamos a ser dignos representantes. Y eso a mí me eriza la piel, porque si hoy, en muchos sentidos, yo me siento reventado, tanto espiritual, emocional como físicamente. Y quiero que todo eso lo dimensiones a la luz de Cristo. Es tan pleno lo que Cristo puede llegar a dar, que incluso más allá del físico, incluso más allá del intelecto, el gozo que Cristo da a sus hijos para que sean la iglesia, vale la pena ser representantes de la imagen de Dios. Cristo no es solo para cantarse en las alabanzas, hermanos, que no es algo malo, no es algo que estoy denigrando, pero entiende, hermano, ese es el Cristo al que nosotros representamos o deberíamos de, porque Cristo es la representación del Padre, todo tiene una conexión. Y si usted no estaba entendiendo eso, ahora, vuelvo a hacer la pregunta que hacía al inicio. ¿Tiene sentido lo que estaba diciendo este joven de que, yo odio la religión, pero amo a Jesús? Yo odio la iglesia, pero amo a Jesús. No es posible. No es posible. No es posible. Y quiero, como último punto, y vamos a dejar lo demás para la siguiente semana. Ya vimos la creación, ya vimos la caída, ya vimos el pueblo de Israel, vimos en cuarto lugar a Cristo y quinto lugar, hay otros pendientes, pero nos vamos a quedar hasta aquí, la iglesia misma. ¿Por qué? Porque una vez que Cristo viene al mundo, se hace hombre, predica el evangelio, salva pecadores. Quiero que piensen en Romanos 8:29. Usted ya se lo sabe de memoria. Un texto muy precioso que habla sobre la predestinación. Que para aquellos que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. O primera de los Corintios 15:49, que dice que así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, vamos a traer también la imagen del hombre celestial. ¿A qué cree usted que se está refiriendo? Justamente a lo que estamos hablando. Cuando Cristo viene y predica este evangelio a pecadores que va a salvar, por los que iba a morir en la cruz, él ya estaba estipulando, señores, preparaba a 12 personas que iban a encargarse de comenzar su iglesia. Y esas personas bastaron para generar un impacto en la historia de la humanidad. No porque ellos tuvieran méritos, eran un montón de pecadores, igual o peores que nosotros, pero que en la voluntad de Dios ellos buscaron ser dignos representantes de este Dios. Y miren lo que lograron por la voluntad de Dios. Lograron crear la iglesia por voluntad divina. Entonces, ahora que todas estas personas dejaron su legado como discípulos, hicieron más discípulos y así se fue creando toda esta red de discípulos que hasta el día de hoy prevalece por voluntad de Dios. Una vez que Cristo dejó esta misión y esta gran comisión, vayan, hagan discípulos, enséñenle las cosas que yo les he mandado y guárdenlas. Él ahora está sentado a la diestra del Padre, es una realidad. Entonces, ¿qué está haciendo sus representantes aquí en la tierra?
Solo venir un jueves y un domingo a sentarse, a socializar y a retirarse. ¿Usted cree realmente que esa es la iglesia? No, hermano, despierte. Esa no es la iglesia. Esa no es lo que aspiramos a hacer. Nuestro trabajo, ahora que hemos entendido esto, como creyentes, como la iglesia de Cristo, es mostrar el carácter, la semejanza, la imagen y la gloria del Hijo y del Padre. Piense en el mejor ejemplo que nos dejó Jesús. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores. Él fue un gran ejemplo de alguien que fue pacificador. Él al menos no buscaba pleito con nadie en ese sentido. Cuando él tenía que hablar, y hasta vuelco mesas. Fuera de ello, ese tipo es el mejor ejemplo de pacificador, este Dios, este Jesús, este Cristo. Jesús nos mostró cómo se ama a los enemigos. Entonces, iglesia, somos llamados a amar a nuestros enemigos. No a su manera, no renegando. Eso implica ser iglesia, eso implica ser representantes, amar a aquellos que nos cuesta amar, aquellos mucho más que nos odian, que no nos quieren ni ver. Porque cuando amamos a nuestros enemigos, aunque nos restrieguen en la cara su odio, eso nos hace dignos representantes de la imagen a la que hemos sido llamados. Quiero que finalicemos. Váyase conmigo, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Una de las oraciones que más me impacta de Cristo. Él estaba ya a punto de entregarse al plan que iba a acabar con su vida, pero no sin antes doblar sus rodillas y pedirle a Dios por sus discípulos. Todo el capítulo 17 es una oración increíble que nos da un gran ejemplo. Juan 17, versículos del 11. Quiero que vaya leyendo conmigo. Mira cómo Jesús está orando por sus discípulos. Presta la atención, por favor. Juan 17, 11 dice, ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos, ojo acá, y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Mira qué precioso esto, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Padre y Cristo son uno. Iglesia Bautista, Gracia y Verdad, somos llamados a ser uno. Cristo ya nos tenía en cuenta desde este momento y mucho antes de eso. Aspiremos a hacer algo más que venir a una reunión, socializar e irnos a nuestras casas. Somos llamados a algo más glorioso. Somos llamados a ser uno. Somos llamados a ser representantes de Cristo.
a reflejar su gloria, a reflejar su imagen. Hermano, yo oro porque tú entiendas esto y que tú sepas cómo ahora la iglesia debe conducirse en el mundo. Nos espera un largo camino por recorrer, pero yo oro para que la palabra del Señor, la comunión, la oración, la gracia, nos sigan dando los recursos necesarios para entender y poner en práctica esta teología de iglesia. Vamos a orar.